Respira hondo, porque lo que estás a punto de escuchar no es simplemente una historia antigua. Es un eco milenario que atraviesa el tiempo, un susurro que se convierte en trueno en los oídos del que desea comprender la justicia, la misericordia, la oscuridad humana y el fuego que desciende del cielo. Yo soy el narrador, y te llevaré al principio, mucho antes de la destrucción, a los días en que Sodoma y Gomorra eran nombres de esplendor, ciudades que se erguían en el fértil valle del Jordán, como joyas resplandecientes a los ojos de quienes comerciaban, viajaban o soñaban con riquezas. E imagina conmigo, el sol descendiendo sobre aquel valle, iluminando las aguas brillantes, mientras los animales pastaban y las caravanas de camellos cruzaban lentamente los senderos. Era una región donde todo parecía prometedor, fecundo, abundante, una tierra codiciada, una tierra que llamó la atención, incluso del sobrino de Abraham, Lot. Y así comienza esta historia. Una historia que tardó años en escribirse con vidas humanas, decisiones, advertencias y un final marcado por fuego celestial. En aquellos días, Abraham y Lot habían aumentado tanto su riqueza que la tierra donde habitaban juntos ya no podía sostenerlos. Sus rebaños crecían, sus siervos discutían, sus pastores chocaban constantemente entre sí. Entonces, Abraham, hombre de paz y de visión espiritual, se acercó a su sobrino y le dijo con voz serena: «No haya contienda entre tú y yo. Escoge tú primero. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda». Lot levantó sus ojos y vio el valle del Jordán, verde, fértil, parecido al jardín de Dios, parecido a Egipto, parecido a todo lo que un hombre ambicioso podría desear. Y sin medir lo que sus ojos no podían ver, la condición moral de aquel lugar, se inclinó hacia lo que brillaba por fuera, sin discernir lo que se pudría por dentro. Así Lot escogió vivir cerca, muy cerca, peligrosamente cerca, de Sodoma, una ciudad poderosa, llena de comercio, de abundancia, de intercambio cultural, de lujos, de excesos. Una ciudad gobernada por reyes locales, sus propios líderes, que formaban alianzas y pactos, que se enfrentaban con reyes extranjeros en guerras regionales. Era un tiempo donde el poder se medía en territorios, en fortalezas, en vasallaje. Y mientras Lot se establecía en las cercanías, los habitantes de Sodoma se mostraban ante él tal cual eran. Personas que vivían sin freno, sin temor de Dios, sin límite moral. Personas entregadas al desenfreno, a la violencia, al abuso, a la corrupción. La Biblia los describe con una frase que retumba como un martillazo. Eran malos y pecadores contra el Señor, en gran manera. Pero Lot, quizá fascinado por el brillo externo, se fue adentrando más y más y más, hasta terminar viviendo dentro de la misma ciudad. Y la ciudad, en vez de cambiar por él, terminó moldeándolo a su ambiente. Las noches eran ruidosas, llenas de festejos sin control. Las calles rebosaban de banquetes, de tabernas, de música, de burlas hacia cualquier cosa sagrada. Los gobernantes se enorgullecían de su prosperidad, como si el poder económico justificara su decadencia moral. Las alianzas comerciales crecían, las caravanas internacionales pasaban por sus puertas, generando riqueza, y también generando vicios importados de otras regiones. Sodoma se transformó en un centro donde todo era permitido, donde el hombre hacía lo que quería sin considerar a nadie más, donde el ego era un dios y el placer, su templo. Mientras tanto, Abraham, a lo lejos, intercedía por su sobrino, velaba espiritualmente por él, lo amaba y Dios observaba. Nada escapa a su mirada. Pasaron años. Las voces de los oprimidos comenzaron a subir como un clamor hacia el cielo. Las víctimas de injusticia, los débiles aplastados, los pobres despreciados, los extranjeros humillados, los inocentes corrompidos. Todo ese sufrimiento silencioso llegó hasta el trono del Altísimo, envolviéndose con un aroma de injusticia que Dios no podía ignorar. Un día, el cielo se estremeció.
3 visitantes descendieron desde lo alto, caminando en forma humana, acercándose al campamento de Abraham. Uno de ellos, el Señor mismo. Los otros 2, mensajeros celestiales. Dios habló con Abraham acerca de su pacto, de su descendencia, de su propósito. Pero luego dijo palabras que helaron el aire. El clamor contra Sodoma y Gomorra se ha incrementado. Su pecado es tan grave que descenderé para ver si han colmado la medida. Abraham supo lo que eso significaba. Y como un intercesor, como un hombre que entendía el corazón de Dios, se acercó reverentemente y preguntó: ¿destruirás al justo con el impío? Si hubiera 50 justos, ¿no perdonarías la ciudad? Así comenzó un diálogo emocionante, casi doloroso, donde Abraham descendió el número hasta 10. Quizás, pensaba, quizá haya 10, solo 10, que aún teman a Dios. 10 que puedan sostener el destino de 2 ciudades enteras. Y Dios afirmó: si hallo 10 justos, perdonaré todo el lugar por amor a ellos. Los ángeles bajaron hacia Sodoma. El sol comenzaba a ocultarse. Las sombras de los edificios se proyectaban alargadas sobre las calles repletas. Y allí, sentado a la puerta de la ciudad, buscando siempre justicia en un lugar injusto, Lot vio a los visitantes. Inmediatamente sintió algo, una sensación espiritual, un temblor interno. Los invitó a su casa. Los ángeles al principio dijeron no, que dormirían en la plaza, pero Lot insistió, quizá presintiendo el peligro, porque él sabía cómo eran sus vecinos. Sabía lo que la noche en Sodoma hacía con los hombres, y no tardó mucho para que la ciudad mostrara su verdadero rostro. Antes de que Lot pudiera cerrar su puerta con tranquilidad, una multitud se agolpó afuera. Gritos, golpes, risas perversas. La multitud clamaba por aquellos forasteros con intenciones dignas de condenación. Era el colmo de la decadencia, la cúspide de la perversión colectiva. Los ángeles intervinieron. Aquel tumulto fue repelido con un acto sobrenatural. Pero el veredicto estaba sellado. No había 10 justos, ni siquiera 5. La ciudad había llegado al punto donde no quedaba nada por salvar, excepto Lot y su familia. Los mensajeros le dijeron con urgencia: escapa por tu vida, no mires atrás, no te detengas. La noche se volvió densa. Lot salió con su esposa y sus 2 hijas, guiado por aquellos seres brillantes. El amanecer comenzaba a asomar cuando alcanzaron un lugar seguro, y entonces el cielo rugió. Un estruendo como jamás oído antes, una luz que no era luz natural, un fuego que no era de este mundo. Llovió fuego y azufre desde los cielos. La tierra tembló, las montañas retumbaron, el valle entero se iluminó con un resplandor de juicio. Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim, las ciudades de la llanura, quedaron envueltas en una tormenta divina. El pecado había alcanzado la copa, y Dios la volcó. La esposa de Lot, incapaz de soltar su pasado, su comodidad, su apego a lo que debía dejar, miró atrás. Y su corazón reveló lo que su mirada confirmó. En ese instante se convirtió en estatua de sal, una advertencia para los siglos. La pira celestial ardió hasta consumir todo. El valle que había sido verde se volvió gris. Las aguas quedaron contaminadas. El paisaje quedó tan irreconocible que más tarde sería conocido como el Mar Muerto. Nada volvería a crecer allí por generaciones. El relato bíblico termina la parte histórica de Sodoma y Gomorra aquí, pero su eco moral continúa resonando. Y ahora déjame llevarte del pasado al presente, porque esta historia no está tan lejos como parece. La humanidad ha avanzado tecnológicamente, científicamente, económicamente, y sin embargo, moralmente, muchos lugares del mundo se parecen a Sodoma más de lo que nos gustaría admitir. Hoy también se ha normalizado lo que antes se consideraba destructivo. Hoy la violencia se celebra. Hoy la injusticia se tolera. Hoy el dolor ajeno ya no conmueve. Hoy las voces de los oprimidos siguen subiendo al cielo. Hoy los gobernantes se enriquecen mientras el pueblo sufre. Hoy el egoísmo se levanta como rey, igual que en aquellas ciudades antiguas. Nos hemos acostumbrado a ver cómo la vida pierde valor,
cómo el amor se enfría, cómo el respeto se diluye, cómo la verdad se relativiza, cómo el mal se vuelve espectáculo y el bien se considera aburrido. Y esta historia, aunque antigua, nos coloca un espejo en pleno rostro. La moraleja es clara, poderosa, incómoda y necesaria. No importa cuán próspera sea una sociedad, si se aleja de la justicia, de la compasión, de la verdad y del respeto por la vida, inevitablemente se destruye desde adentro. Sodoma no cayó solo por su inmoralidad, cayó por su arrogancia, por su injusticia, por su indiferencia al dolor, por su falta de arrepentimiento. Y si miramos nuestro mundo, ¿acaso no encontramos los mismos síntomas? ¿Acaso no vemos la misma soberbia? ¿Acaso no sentimos cómo la sociedad se burla de lo sagrado, se ríe del compromiso, desprecia lo espiritual? Pero aquí viene el rayo de esperanza, el destello de luz, el elemento que hace que esta historia no sea solo juicio, sino advertencia misericordiosa. Dios siempre avisa antes de actuar, siempre llama, siempre busca intercesores como Abraham, siempre ofrece escape como a Lot, siempre extiende la mano para que alguien vuelva, se levante, cambie su rumbo. Porque aunque el fuego bajó sobre Sodoma, el corazón de Dios no es destruir, es restaurar, es advertirnos antes de que sea tarde. Y así, llegamos al final de esta narración. Un final no frío, no seco, sino épico, lleno de eco celestial. Imagina el valle silencioso, el humo subiendo como de un horno, el amanecer pintando el horizonte, y Abraham observando desde lejos, con el corazón quebrado, pero sabiendo que Dios jamás hace nada injusto, que cada acto divino está cargado de propósito, que cada advertencia es una invitación a despertar, que cada historia pasada es una señal hacia el presente. Y yo te digo ahora, mientras esta historia se desvanece en tu mente como una antorcha que se apaga lentamente, no olvides su enseñanza, no cierres tus oídos, no apagues tu sensibilidad, no mires atrás cuando Dios te está llamando hacia adelante. No te acostumbres a lo que el cielo nunca aprobó, porque todavía, hoy, aquí, Dios sigue buscando a los que se ponen en la brecha, a los que interceden como Abraham, a los que huyen del mal como Lot, a los que escuchan el susurro divino antes de que el fuego caiga. Y mientras quede una persona dispuesta a encender una luz, la oscuridad nunca tendrá la última palabra. Esta historia no terminó en Sodoma, continúa en ti.